Félix García Morillón, ¿qué hay? Buenos días. Hola, buenos días. Bien, bien por aquí. ¿Bien por ahí? Sí, Pues estamos estamos, ya a punto de entrar en la fiesta, en la fiesta nacional de Madrid. pues si está ahí Aquí bien en Madrid, está bien España, porque todos sabemos que Madrid es España y España es Madrid. Así no, que, yo no lo sé, desde luego. No, no me considero así, pero es igual. Además, sabes bueno, que tenemos un patrón que es patrono de los agricultores. No sé por qué en Madrid tenemos un agricultor como patrono. San Isidro sí está lleno de campos, es todo Madrid. De hecho, yo Todos voy por la ciudad y no veo más que agricultores. es ¿Qué así, le vamos a hacer? es así. Eh, Muy bien. a ver, Félix, me propones dos temas. Empecemos por el principio. El primero es la influencia, buena o mala o regular, según tú me explicarás, de la inteligencia artificial en la enseñanza, en la educación, en la formación de la gente. Vamos a ello. ¿Qué quieres contar? Bueno, no, nada. Contar es compartir desde la enseñanza, pues que la cuestión se está complicando mucho, pero se está complicando también en otros sectores, ¿no? Lo Mm, que pasa es que me imagino que tú ya vas teniendo, como todos, ¿no? Vamos jugueteando un poquitín con la inteligencia artificial, mm, en principio como fuente de información. Es decir, de alguna manera, si tú te has fijado ya, vamos, yo lo he visto, ¿no? En el buscador tradicional de Google, ya le hago preguntas informales, directas, y me las contesta muy bien. Con lo cual, debe ser que incluso ya buscar simplemente lo que hacíamos siempre, ¿no? Una revista, lo que tú quieras, pues si le haces una pregunta a la vara, no sé si lo has probado, y No, no sé no lo cuál he es. probado, aún no he probado nada de eso, pero un día lo haré cuando tenga No, tiempo. es curiosidad, no, no tiene mayor. Simplemente, es decir, cada vez está más presente en más cosas, ¿no? Sí. Y entonces, lo que está ocurriendo con la inteligencia artificial en estos momentos es que uno empieza a pensar ya en que la famosa singularidad de la que hablaba uno de Kurzweiler, que es uno de los divinos de este tema, desde hace tiempo, Mm, era el que uno de los fundadores de la Universidad de Google, él dijo que en un periodo, más o menos por estas fechas, o dentro de 10 años, como mucho, eh, se produciría la gran singularidad, que es la aparición de una inteligencia artificial eh, prácticamente equivalente al ser humano. Sí, prácticamente. Habríamos creado algo absolutamente novedoso y un salto cualitativo. La ciencia ficción, como tú recuerdas, de esto ya había hablado, ¿no? De alguna manera, Yo Robot, que es de Isaac Asimov, no sé de cuándo es, pero yo creo que es de los años 50. no lo sé, Félix, no lo Es sé. igual, es Sí. antigua, entiéndeme. No, no es el Quijote, pero sí, debe ser de los años 50, principio, muy principio de los 60, y es en aquella famosa novela en la que, ahora no lo recuerdo, pero ponía las tres leyes de la robótica, de un Mm, robot, mm. entre las cuales una de ellas es que jamás podía hacer daño a un ser humano. Era una de las leyes para garantizar que el robot, de alguna manera, no se iba a convertir en un enemigo peligroso. Si tú recuerdas la película aquella en Busca del Fuego, en que aparecía la nave solar, ¿no? La nave esta espacial, me parece que era en esa, ¿no? No sé si era en esa. O la que era una nave y la máquina que guiaba la nave se rebelaba al final contra los tripulantes de la nave. No me acuerdo ahora el nombre de la película, yo creí que era En Busca del Fuego, pero no, ahora me doy cuenta que no es esa. Pero era otra. O sea que toda esta literatura del miedo a un futuro en el cual eh, se dieron los mecanismos de algo tecnológico con una capacidad y un poder muy superiores a los que hemos conocido hasta ahora, se convertía en una amenaza improbable. ¿Eh? Yo Robot, por apuntar el dato, es de 2004. Yo Robot, de Asimov, 2004, pues mira, Mm. es igual. En cualquier caso,
Película de acción cercana a la ficción distópica estadounidense, eh, producida en 2004, dirigida por Alex Proyas y protagonizada por Will Smith. Eso es lo que dice un Wikipedia, si te Me estabas parece refiriendo a que eso. eso, por eso no me preocupo demasiado cuando no doy el dato exacto, porque afortunadamente, ves, gracias en parte a la inteligencia artificial, datos se pueden encontrar enseguida. Muy ¿Eh? bien. Y para verificarlos ¿eh? Entonces, como digo, esa era luego tienes la otra distopía concreta, si recuerdas, en novela, es la de Orwell, Eh, 1984, ¿no? sí, Cuando se vivía una situación en la que estamos ahora, ¿no? Y ya tenemos toda la sensación de que sabe mucho de nosotros. sí. Quieras o no quieras, yo creo que es una experiencia que ya tenemos todos, no le damos especial importancia. Supongo que solo de vez en cuando un pequeño escalofrío en la espalda cuando has estado hablando con alguien, no tienes el teléfono encendido ni nada, coges el teléfono para algo y te sale publicidad o algún anuncio o algo relacionado con lo que te ha Oh, pasado. cierto, eso sí que me ha pasado. Nos pasa a ti, nos pasa a todos, ¿no? Sí. O sea, de hecho, yo ya hace mucho tiempo que tenía entendido, no lo practico, que la cámara que suele estar en la pantalla del ordenador, la gente la tapaba con un esparadrapo. Yo la tengo tapada con una tapa que lleva el protector del teléfono, es decir, Tú la tienes tapada. Yo creo que no la tengo porque no tengo, me parece. bueno, Tengo vamos, un aparato, pero es que está por ahí siempre. O sea, esa sensación de estar siempre vigilado, pues la tenemos, ¿no? mm, La tenemos. Y en principio no nos preocupa, pero si luego entramos en otro tema, obviamente uno de los mecanismos de control social es conocer tus preferencias para luego llevarte a controlarte basado en esas preferencias que tú tienes, ¿no? mm. O sea, al final es una sociedad, una de las cosas que te dicen actualmente en estos miedos, que sí han aprendido a un dominio suave, porque es un dominio que se consiste en gran parte en que mm, te hacen creer que estás eligiéndolo todo y que lo que eliges es que porque te gusta y que tienes libertad y que tienes, sobre todo, determinadas capas de la sociedad, no todas, pero unas capas mayores. Entonces te hace sensación extraña. Es un dominio, dicen, que te pueden estar dominando a base de llevarte siempre a donde quieren, a que estés contento con un consumo que viene bien para unas cosas, además, a que estés contento con unas cosas que se están haciendo, cambios sociales. Eso es lo que entonces, eso ya es una parte que en estos momentos eh, preocupa. Pero sí que preocuparía más el crecimiento constante de una inteligencia artificial que te digo, tiene una capacidad de reflexionar, de actuar y de tomar decisiones realmente notable. Y eso, en principio, es un poco escamante, ¿no? Escamante porque al final puede terminar, eh, sobre todo porque estamos en una situación eh, en la cual todo este mundo de la inteligencia artificial es un mundo que necesita muchísimo Mm, dinero, ujú, porque las inversiones que hay que hacer son muy potentes y ese dinero al final permite que estemos controlados o solamente puedan estar eh, mm, hacer cosas realmente con la inteligencia artificial o las cuatro o cinco grandes compañías que existen, ¿no? O el Estado. Y el Estado no llega a ello y además tampoco sé si cambiaría mucha la cosa, ¿no? Entonces, esa es la parte, como digo, que la gente está empezando a decir que cuidado con lo que ocurre porque puede ir de las manos. ¿Eh? La singularidad, que era eso lo que decía el Kurzweil, cada día está más cerca
y y está provocando situaciones novedosas, eh, en las cuales terminaremos siendo, dicen, controlados. Puede venir un modelo. Habría dos modelos posibles, pues hay más, ¿no? Me imagino yo. El modelo que te decía que es el de Orwell, estás controlado permanentemente Ujú. y como te salgas de lo que tienes que hacer, pues posiblemente también pueden provocar en la novela, si no recuerdo mal, eh, claro, al final ya no hacía falta ni matarlo. ¿Te acuerdas, no? No sé si la Sí, has sí, leído. sí, sí, la he leído, ¿no? Perdón porque es el final y algunos no lo han leído y le hecho polvo, ¿no? Pero bueno, eso es lo que ocurría. El control era completo, ¿no? Mm. Eh, Eso traducido a la enseñanza. Entonces, en estos momentos, claro, todos los que van manejando, cada vez se maneja más la tecnología propia de las inteligencias artificiales, eh, y se está empleando en todos los terrenos con bastante eficacia, ¿no? Y además se produce un proceso de que la propia inteligencia artificial se retroalimenta a sí misma, ¿no? Para nosotros la gente entra mucho en esto porque de alguna manera siempre está a disposición tuyo, siempre está a bajo coste, parece que no hay límites y además parece que no se cansa nunca y está siempre. Y ahora que tengo un coche nuevo que me he tenido que comprar porque no me valía el anterior, en Madrid lo estaba prohibido y hubo que tirarlo, pues son de estos súper automatizados y te pasa un poco lo mismo, tienes una sensación extraña cuando te va diciendo todo lo que tienes que hacer en el camino, ¿no? Como se te ocurra decir a dónde vas y esas historias. Entonces, la inteligencia, los algoritmos en estos momentos no solamente tienen una inteligencia, eh, digamos, informativa, que lo que le preguntes te lo contesta, ¿no? Y le das alguna referencia indirecta y rápidamente te contesta. Tú acabas de preguntar una bobada, que es fácil, ¿no? ¿Quién escribió? Pero tú puedes hacer preguntas menos confusas. ¿Cuál fue el señor que habló de esto? ¿Eh? Y rápidamente te lo saca. No sé si has hecho esas pruebas, por ejemplo, ¿no? Mm. O me suena no sé qué. ¿Dónde pudo pasar estas? Te lo dice también. No siempre, pero te lo dicen dos o tres. Entonces, esa parte del conocimiento, de saber qué, de estar informado, pues bueno, es como llega un momento que y tiene límites por otra parte que tampoco son muy graves, en el sentido de que el incremento excesivo de la información tampoco es saludable para un señor normal, ¿no? Y al final, mucha información termina siendo ruido y no tienes por qué tener tanta información, ¿no? La parte más complicada no es tanto el saber cosas, Mm. que como digo, pues bueno, sabemos muchas, ¿no? Sino el saber cómo, que saber hacer cosas y saben resolver problemas y cuando actúan además ya intentando, pues obviamente manifiestan los sesgos y las tendencias ideológicas eh, que proceden de dos sitios. Proceden de los algoritmos famosos, la programación de algoritmos que les han puesto, pero también de las bases de datos que las alimentan. Entonces, está claro eh, que también se dio en tiempos, ¿no? Está claro en uno de los ejercicios, un artículo que te lo comenté a ti también en un momento, pues si manejas que tienen hay inteligencias artificiales muy potentes en un país como China, que además es uno de los avanzados en estas cuestiones, no es uno de los tontos, no es uno de los absolutos retrasados, pues se capta rápidamente que tiene limitaciones provocadas por el propio Partido Comunista Chino. Mm. Entonces, en cuanto haces una pregunta que pueda
implicar alguna información sobre algo interior de ti, te dice que no sabe, que no está en su base de datos, o incluso te puede dar una información sesgada provocada por la línea del partido, ¿no? Y mm, supongo que eso puede ocurrir, si eso puede ocurrir en China, me imagino que podrá ocurrir con otras situaciones actuales muy sugerentes, que son estos lo que podríamos llamar los grandes señores de la informática, ¿no? Que mm, se han convertido en nuevos mandamases, nuevos gente que tiene, sí que tiene poder para tomar decisiones y que son los que gobiernan el cotarro, porque gobiernan todo lo que rodea a la inteligencia artificial y puede potenciar la aparición de ese tipo de gente, ¿no? ujú. Están Te, cada te- vez estamos más te- controlados. Dime. te quería decir que, sin embargo, hay gente que, gracias a la inteligencia artificial, según nos han contado, por ejemplo, en medicina, en se ha descubierto o se ha avanzado mucho en tratamientos, en maneras de actuar ante determinadas enfermedades, nuevas medicaciones, es decir, que la inteligencia artificial también ayuda, sirve para cuidarnos o para No lo la dudes, no gente lo que dudes. no, por eso, es decir, que la Claro. inteligencia artificial puede decirse aquello de según para lo que la uses o para lo que la utilicen algunos o Eso no puede lo ser dudes. bien. El problema, desde luego, en lo que es la educación, donde ya está implantada, la Mm, inteligencia artificial, casi todos los alumnos te consultan para hacer un ejercicio, preguntan, ¿no? mm, Y claro, ya mandar hoy día un ejercicio para casa que te lo traigan hecho es un poco estúpido, porque la autoría va a ser muy difícil que pilles, ¿no? Evidentemente eso va a exigir, por un lado, que el profesorado aprenda a utilizar la inteligencia artificial en las aulas de una manera que potencie el pensamiento crítico, que se puede hacer también, y no solamente en una manera de solventar ejercicios o exámenes fáciles y engañar. Sí, esa es la parte que corre de alguna manera prisa, ¿no? Es decir, es imprescindible, y sabes que se está luchando en todas partes, ¿no? Es imprescindible el garantizar que todo lo que se hace con inteligencia artificial y toda la información que se obtiene se haga sometida a unas normas éticas. mm, Recuerdas que uno de los problemas que tenemos en estos momentos es que la Unión Europea sí que está avanzando en esa línea, muy lentamente, pero está avanzando, y sin embargo es uno de los caballos de batalla o conflictos de Estados Unidos con Europa, ¿no? Porque no quiere de ninguna manera que las grandes, del Facebook hasta el WhatsApp, lo que tú quieras, grandes eh, tecno- Tec- em, tecnológicas llaman. tecnológicas Mm, se vean sometidas, ¿no? Y quieren seguir, quieren, que es el grave peligro de la inteligencia artificial, que se está haciendo, manejarla para manipular la opinión pública, manejarla para intervenir en cuestiones de otros países. Acuérdate de ya hay sospechas de elecciones, procesos electorales, situaciones conflictivas en algunas zonas en que hay cierta conciencia clara que de alguna manera pues ya han intervenido, ¿eh? Piratas tecnológicos para alterar los resultados, ¿no? En Rumanía hubo que repetir unas elecciones, ¿te acuerdas? sí, sí. Hubo sospechas respecto a la injerencia de Rusia en Cataluña, vaya usted a saber, ¿eh? Pero vamos, existe, y claro, todo el esfuerzo que se está intentando ahora en la educación de una área es eso, la regulación, y la regulación haciendo que lo que tú has dicho antes, es decir,
de alguna manera la inteligencia artificial sea potenciada para resolver los problemas. Es decir, al margen de que la inteligencia artificial y la nube es un problema ecológico de tres pares de bigotes, ¿m? mm, Pero sí que muchos de los problemas tecnológicos que tenemos en esto, digamos, problemas que afronta la humanidad, vendría bastante bien encontrar procedimientos vía inteligencia artificial que lo resolvieran. Es decir, el miedo a un apagón, como el que hemos tenido en España, la complejidad de las redes de suministro de energía es de tal calibre que solo con inteligencia artificial, pero claro, hecha para resolver problemas y no para crearlos, puedes mejorar las condiciones. Lo que tú dices, en condiciones, en situaciones, en la medicina, bueno, la capacidad de hacer diagnósticos y hacer eh, nuevas vacunas, nuevos medicamentos en un tiempo mucho menor, es muy importante, ¿no? Y ahí lo tienes en el caso de, me parece recordar que la vacuna de la COVID, ¿no? no Salió sé, bastante rápida, ¿no? no lo sé si tiene algo que ver ahí, pero sí Creo que que hubo laboratorios que lo consiguieron a una rapidez y desde luego algo tuvieron que utilizar. Todavía no quizá al nivel que hay actual, porque claro, el avance va siendo cada vez más elevado, ¿no? Y esa es la cuestión en la que hay que entrar ahora, hay que seguir entrando, y la sociedad civil, de alguna manera, y el profesorado en los centros educativos, tienen que reforzar la parte de la educación, entre comillas, ética de los sistemas tecnológicos y la manera de entender, de defenderse de cuando esa tecnología de inteligencia artificial está siendo utilizada para difundir bulos, para generar creencias falsas, o sea que los bulos, para manipular tus gustos y tus preferencias, es decir, intentar defenderte de todo eso. Entonces la gente tiene eh, que aprender a superar todo lo que hay ahora, la inteligencia artificial, que está bastante desbocada y hay que exigir que se controle un poco más, que se controle un poco más, que se use con más cuidado y que se garantice que las grandes corporaciones que hacen la investigación en inteligencia artificial se atengan a determinados límites. Los mismos límites, por ejemplo, como tú sabes, que existen en la investigación farmacológica. Por ujú, ejemplo, la prohibición absoluta de experimentar con seres humanos, que por se ha hecho. ejemplo, sí, o lo que se intentó hacer con, bueno, crear, no sé cómo se llama, duplicarte como seres humanos, que se hizo con una, todos eso acordamos de la oveja Dolly, ¿no? Que se Sí, replicó y sí, se... están ahora mismo en intentar en crear un cerebro que sea exactamente igual que el tuyo Mm, y con eso suponen, ya me parece una ingenuidad desde el punto de vista antropológico y filosófico, que te concederían en un ciborg, en un ser eterno, mm, hasta que alguien te apagara un día, supongo yo, ¿no? mm, Eso están trabajando sobre ello, ¿no? mm, Entonces, y claro, y evidentemente eh, no se nos debe olvidar que una de las eh, páginas más oscuras del régimen nazi en la época de Hitler, evidentemente, fue lo que experimentaron los médicos en los campos de exterminio con seres humanos, en mm. todos los sentidos, incluso en comprobar cómo se resistía más, desde qué altura te caías, la congelación, barbaridades, porque hacían con los presos lo que querían, ¿no? Y además en vivo. Entonces, claro que hay que tener mucho cuidado. Eso es el esfuerzo que hay que hacer, ¿no? Y yo estaba interesado desde el punto de vista de la educación, porque lo mismo, el profesorado tiene que intentar de alguna manera, no tanto, es decir, que el alumnado aprenda a hacer un uso inteligente que les ayude a crecer,
de la inteligencia artificial y no simplemente un material para, en primer lado, utilizarlo en las maniobras mm, de las redes sociales nocivas. Ya sabes que el nivel, las enfermedades mentales, incluso los suicidios en la adolescencia han crecido, ¿eh? Han crecido más de lo debido. Y enseñarles a que no puedes utilizar eso para resolver los problemas o para hacer el tipo, copiar en los exámenes, que es una técnica muy antigua, pero con procedimientos actualmente muy sofisticados que convertirían muchas cosas en absurdas, ¿no? Del sistema educativo. En ello estamos. Veamos, era comentar eso que Muy bien. sigue avanzando y que tenemos que seguir poniendo mucha atención en la inteligencia artificial. Pues vamos a poner un poco de música aquí y volvemos con otro tema, ¿te parece? Sí, me parece bien. Continuamos con Félix García Morillón. Estamos en Radio Clara. Esto se llama Es lo que hay. Y ahora el segundo tema que nos proponía Félix era hablar sobre eh, cómo en Europa, pues yo creo que es más que Europa, pero en fin, hablemos de Europa, están creciendo las formaciones de ultraderecha, pueden calificarse incluso en algunos lugares de neofascismo y cada vez, según se van celebrando elecciones, van ganando adeptos. Lo último que tenemos precisamente es la primera vuelta de las elecciones en Rumanía, Mm. en la que ha ganado por un porcentaje muy alto, el 40%, alrededor del 40%, un partido totalmente, bueno, xenófobo, racista, antimigración, bueno, todos los postulados y todas las propuestas que estos partidos de la derecha más extrema o la extrema derecha proponen a la ciudadanía. Bueno, Ya. Bueno, claro, ahí volvemos a lo anterior, ¿no? Es decir, estamos en una situación complicada porque, de alguna manera, leyendo un artículo sugerente sobre esto, es cómo la democracia está retrocediendo en riesgo no solamente porque se percibe en las votaciones, sino porque, de alguna manera, está poniendo en práctica un, una especie de despotismo no a la antigua usanza, ¿no? Es decir, el despotismo es muy antiguo, ¿eh? Y ¿qué es el despotismo? el despotismo es el gobernar con autoritarismo absoluto. El déspota manda, impone, es el poder. Vale. Eso es el despotismo. Incluso había un despotismo ilustrado, El decían. despotismo ilustrado es la variante suave, pero al final es una de las cosas que se ha criticado siempre desde el anarquismo, ¿no? Todo para el pueblo, pero sin el pueblo. Sí. Entonces, el despotismo ilustrado, de alguna manera, estaría representado en el caso, por la monarquía absoluta, pero la monarquía absoluta ilustrada. Por Sí. ejemplo, en España tenemos el ejemplo de Carlos III. Está considerado como el déspota, el gobernante absoluto, pero ilustrado, que hizo bastantes cosas con un sentido de beneficio para el pueblo, ¿no? Para un pueblo que era bastante ignorante, ¿no? Pero sin contar con el pueblo. Es decir, lo que él Sin contar con creía el que pueblo, era claro, bueno. es que era el monarca absoluto, no tenía que contar con... Sí. Federico de Prusia sería otro de los ejemplos del despotismo ilustrado, o, o Voltaire poniéndose a disposición de la zarina Catalina de Rusia, ¿no? Ujú. Quiero decirte, era eso. Y de alguna manera, si me apuras, las primeras democracias como tales, sin duda alguna, tienen algo de despotismo ilustrado en la medida en que para llegar a ocupar los cargos, aunque los eligen
el pueblo, y en ese sentido hay un cierto control, ¿eh? Pero obviamente una vez que están en el Parlamento, y además se supone que o bien son gente que pertenece a determinadas clases sociales, o sea, que yo recuerde, me parece, desde que tenemos la democracia en España, el único que era un obrerito era aquel que era electricista, hombre. Ministro del Luego, Interior que se llamaba, ahora me saldrá el nombre, mm, ese pero ministro del sabemos Interior, quién es. ¿eh? Sí. Es igual, era Eh, Del electricista, me parece. PSOE, era solo, su formación no era universitaria, digamos, Corcuera, Corcuera, y luego estuvo el de la patada en la el- puerta, ¿no? el que Corcuera. era el jefe, el presidente o del Partido Comunista o de la izquierda, que también ese estuvo, era minero en Asturias, Mm, estuvo los 4 años donde tenía que estar, ¿no? sí, Y se retiró. sí. Se retiró a la mina, no. Sí, sí, bueno, se fue a la mina, se fue a la mina unos días, le dio un lumbago y ya cogió la baja y ya no volvió a Y la me mina. imagino, puede ser, pero con la edad que Mm, tenía, o sea, tú los mineros, a nada que tengan, lógicamente, por otra parte, sí, se pueden jubilar con 40 y 50 años sí, sí. fácilmente. O sea, que tampoco es que hay que, vamos. Pero vamos, que la gente, digamos, normal, el resto del personal, quitando, sin tener en cuenta los que se lucran, y no son pocos, ¿eh? Que se han lucrado, o que consiguen posiciones. Ya sabes que el presidente de tu comunidad, una de las causas por las que no quiere retirarse ni por narices, es porque si aguanta, logra aguantar hasta que se termine la legislatura, se queda ya con una pensión de por vida. Si logra aguantar, le quedan 15 años cobrando 70 y pico mil euros al año. Claro, sí, Y si no, y si aguanta hasta los 2 años, si aguanta hasta los 2 años, también tiene ya un paro largo con un salario muy alto. Es decir, es lo que te digo. Entonces, mínimo 2 años. claro, ese es el asunto, ¿no? Es decir, Aguantar se lo que se agarra de la pueda. silla como un desesperado, ¿no? Sí. Entonces, que te digo, bueno, en ese sentido, decir, hay en parte ahí hay una serie, pero luego hay otro despotismo que es el que algunos en este momento están llamando la atención, que es que para explicar ese giro a la derecha que se está dando, Mm. es que hay personas que de alguna manera están generando un despotismo suave que está apoyado especialmente en manipular los deseos de la gente, ¿m? Para que al final se contenten con, con un bienestar de me voy de vacaciones, tengo pensión, eh, y la desigualdad creciente no afecta a la mayoría de los que votan. La desigualdad dura, porque está habiendo en estos momentos una desigualdad muy dura. Hay gente que está muy mal, ¿eh? Como bien sabes, que no, Mm. eh, desde los que duermen en los aeropuertos hasta los que siguen ahí clavados en la Cañada Real en Madrid, o cada cual sabe dónde los tiene, ¿no? Entonces, los despotismos actuales intentan dejar en paz a la gente para que no enreden y aguanten, y sin embargo mantengan su poder. Es decir, no son los despotismos como los fascistas, pongamos por caso, ni siquiera la dictadura de Franco, sería un déspota. Que el otro día vi un documental, bueno, no sé qué era, en que salía lo de Ruano, ¿te acuerdas? Al estudiante aquel que lo tiraban por la ventana, ¿no? Sí, sí. Tiraban a un tío por la ventana Mm. y se quedaban tan anchos, ¿no? O, si me apuras, la época en que Martínez Anido practicaba la ley de fugas, ¿no? Sí. O sea, no hay despotismo de este tipo en estos momentos. No hay. eh, no, porque la gente, en definitiva, sí, la gente va por los bulevares que están arbolados, hay cafés por un tubo, hay, cuando llegan las rebajas.
ves colas tremendas, todo el mundo llena el Corte Inglés, Zara, Mercadona, lo que tú quieras, ¿no? Es decir, no entran en política, tienen luego problemas importantes, que si la sanidad no funciona como debiera, que si la gran tajada se la están llevando unas élites muy limitadas que acumulan un poder tremendo y que en el momento que lo deseen, pues lo ganan. Es decir, estamos teniendo, y eso puede explicar por qué les siguen votando. ¿Por qué va ganando la extrema derecha? ¿Y por La qué? derecha dura. Según tú, ¿por qué? Bueno, la tesis la he visto escrita por una persona, no sé si te he mandado el artículo, es un inglés en concreto que se llama John Kenne, es un de Estados Unidos. No es Mm. un australiano, pero él viene a recordar una cosa que ya la dijo en su día, el despotismo ilustrado, y dijo la servidumbre voluntaria. ¿Te acuerdas de la servidumbre voluntaria, no? Es que Mm. al final la gente, bueno, dame pan y llámame perro. ¿No? Es la versión popular de esta manera de entender las cosas. Y un despotismo ilustrado que se da en todas partes, todas partes. Es decir, la gente está atrapada en que la felicidad se centra en el consumo, en que tengas tu casa más o menos bien. Claro, si se desmadra, eh, la cosa ya es grave. Y entonces sí, hay problemas serios. Pero mientras no se desmadra, es decir, la élite sigue de alguna manera ganando, o sea, distanciándose notablemente, ¿eh? Del común de los mortales, gozando de unas condiciones de vida y de una capacidad de tomar de decisiones. Al final, el otro día salía, ¿no? Por ejemplo, en la encuesta que han hecho de las opiniones públicas, la gente tiene muy claro que la justicia no es equitativa, ¿no? Que los fallos judiciales favorecen a los ricos. Es una percepción, aunque solo sea porque consiguen tener unos abogados muy buenos y el otro con un abogado de oficio que si puede, no lo consigue, no consigue estas cuestiones, ¿no? Eh, a eso me refiero que es las maneras legislativas de no jorobar mucho, pero en el caso de Trump se están pasando un poco de la raya. Porque están despidiendo a empleados, están echando a inmigrantes, ¿no? El resto de la población no está protestando realmente por lo que ocurre. Todavía no hay un movimiento fuerte de crítica a lo que está haciendo el gobierno de Trump, ¿eh? Pero lo está haciendo, ¿no? Bueno, hay cierta, Hay cierta resistencia. sí, hay algunas manifestaciones Sí, o sí, y bastantes esperemos que manifestaciones, crezcan. incluso en las universidades, pero no lo suficiente parece ser, o a Trump no le importa que las haya. Esta es la cuestión, la tesis que apunta esta persona y que es la que quiero compartir porque me parece sugerente y puede ser que nos recuerde cosas que desde la filosofía anarquista política la tenemos clara, ¿no? Es decir, la democracia es algo más que votar y algo más que tener representantes en unas cortes, porque todo eso se puede tergiversar y al final generar una situación en la que compras esa servidumbre voluntaria de la gente coincidiendo a un número relativamente elevado de la población de unas condiciones de vida buenas Mm. que al final terminan votando a la derecha o a una izquierda que no está mal, que no va a hacer cosas muy tontas, que va a haber diferencias, como te digo, brutales de salario y que va a haber los CEOs, estos, los de arriba, los grandes, que pueden ganar incluso 3 millones o 4 millones de euros al año
mientras que sus curritos están ganando 1.500 o 1.800 euros, bueno, con suerte, ¿eh? Al mes, porque pueden estar en los 1.200. 1.200 es la mínima, ¿no? El salario mínimo, 1.300 por ahí, ¿no? Entonces, esa es la situación que dice que se puede estar dando de promover una democracia bajo control, un despotismo suave, ¿eh? Y se congelan programas de investigación, de educación, de ayuda social, de ayuda al exterior. ¿M? Eh, Eso en Estados Unidos de una manera ya muy clara. Aquí no existe eso todavía, ¿no? Pero podría terminar existiendo, ¿no? Y el hecho sí es el hecho de que al final es la manera, en parte ayuda a entender por qué en Europa, país tras país, la extrema derecha está ganando votos, ¿eh? Está ganando votos. Desde Y no una puede, y perspectiva, otro argumento que dice alguna gente, eh, yo comparto parte, es que quizás la extrema derecha está ganando más adeptos porque la llamada izquierda, o que se dice izquierda, no sé si lo llegan a ser, pues no cumple con sus propuestas, con sus promesas, cuando tiene la posibilidad desde el gobierno de hacerlo y la gente se desencanta. Es decir, en principio el hecho de que lugares que antes votaban a la izquierda, estamos pensando en el ejemplo que siempre se pone, por ejemplo, en Francia, la zona de Marsella y alrededores, que eran feudos del Partido Comunista, pues ahora son feudos de la extrema derecha y de la señora Le Pen, porque la gente se ha visto desilusionada, eh, ya que no se han cumplido las promesas que le hicieron sus gobernantes o a los que habían votado antes desde la izquierda. Es otra, eso, claro, otra porque en idea. definitiva lo que decía, es una, no, no está en contra, sino da matices nuevos a lo que yo te estaba contando, la tesis de esta persona, que me pareció sugerente y que para mí es muy anarquista. Al final, del momento que tú entras en la democracia parlamentaria representando a quien tú te dé la gana, las reglas de juego, de la democracia parlamentaria están muy claras y no puedes ir más allá de. Y entonces, si no lo haces con cuidado, al final terminas no haciendo nada. Eh, la descomposición del si puede, si se puede, Sí, de Podemos ha sido acelerada, ¿no? sí. Ya queda ya una cosa de testimonial que si se mantiene es porque, en definitiva, eh, Pedro Sánchez, Partido Socialista, progresista, en el sentido que dice este hombre, vamos a mandar a nosotros, pero con cariño, con cuidado, dando cosas, seduciendo, de alguna manera sin provocar demasiado, pero al final el control está en quien tiene que estar y de Ujú, alguna manera no se alejan mucho de las élites que están dominando. No se alejan mucho a que hacen cosas. Entonces, si a eso le añades el manipular eh, todo el tema de la inmigración, ¿m? Ignorando en Europa que si se fueran todos los inmigrantes, posiblemente nuestro nivel de vida bajara a gran velocidad, ¿m? sí, cierto. Evidentemente, por Y motivos muchos, variados. y muchos trabajos de los que hacen los emigrantes, pues no habría quien los hiciera, Por porque descontado, obviamente, por eso empezaremos a vivir bastante peor. ¿Eh? sí, ujú, Entonces, pero viene muy bien distraer a la gente con enemigos fingidos, mantener a los del país que se crean que ellos no están tan mal como estos y trabajan en cosas y se acaba la historia. Pero al final, el giro a la derecha y está provocado porque, claro, lleva consigo la debilidad de la izquierda. Y en parte por la debilidad de la izquierda y la dificultad que tiene para eh, conseguir cambios que sean cualitativos. ujú, Algo bien, consigue. Yolanda Díaz no hace más que presumir de la subida del salario, ¿no? Y, pero vamos,
la sanidad, por ejemplo, pues mira, está como está. ¿eh? Sí, cierto. No lo consiga. Y luego otros tipos de cosas, pues también estarían. Es decir, esa es la idea de por qué crece la extrema derecha. Y a mí me interesaba esa posición que desde otras fuentes políticas y tal, recuerda un aviso tradicional cuando de los anarquistas, que por descontado, queremos sociedades democráticas en el sentido de que el demos, el pueblo, sea el que tiene el poder, pero somos conscientes que las democracias liberales eso lo van a hacer siempre con contagotas y procurando que nunca se les escape el control de la situación. Mm. Y ahora con la situación que está complicada, está grave, los retos ecológicos, los retos del calentamiento global, más los retos de los movimientos de población por el mundo, pues viene bien una situación en la es favorable a que vote la derecha, a que se incremente la derecha. ¿eh? Bien. Y estamos contentos mientras no nos aprieten demasiado, la gente no termina de quejarse y se mantendrá una estructura social y económica muy, muy desigual, como es lo que está ocurriendo también ahora. Muy bien. Pues lo vamos a dejar aquí. Vamos a aclarar algunas cosas. El dirigente del Partido Comunista que dejó la política y se fue a la mina se llamaba, o sea, Gerardo Iglesias. Pues Gerardo Iglesias, bien, Fue presidente del Partido Comunista desde el exacto. 82 al 88 y cofundador de Izquierda Unida. Y cuando dejó la política y su acta de diputado y bueno, la política en general, se volvió a la mina. Algunos dicen que de manera testimonial porque no pudo aguantar mucho la marcha de la mina y que fue más que nada un gesto, pero en fin, es una manera de irse, no como otros a una puerta giratoria, a un consejo de administración de una empresa eléctrica o algo parecido, como No, es. no es como, no fue como eso, e incluso te lo comenté antes de empezar, que me he enterado que está muy grave, con lo cual ya prácticamente es Sí. el presidente de Uruguay, Mújica. ¿m? Ujú. Ese sí que fue un presidente, Sí, un demócrata. está muy enfermo, tiene una enfermedad grave, tiene Sí. mucha edad y está muy malito. Bueno, Evidentemente es cuando desde el punto de anarquista intentamos que haya una democracia en el sentido este de tener deliberación, sería con un presidente como Mújica. sí, señor. Y otra cosa que podemos aclarar, ya que has hablado varias veces de servidumbre voluntaria, es que si la gente quiere leer algo sobre eso, Etienne de la Etienne Boitier, de la Boétie es el que lo dijo en el siglo XVI. eso es, y Eso que lo se ha puede repetido por encontrar. aquí. Etienne de la Boétie. Puede encontrar, leer sobre ello buscando simplemente servidumbre voluntaria, Etienne de la Guatier, en cualquier buscador, le Además, llevará. precisamente, es bueno, ese es la servidumbre voluntaria. Lo contrario de la servidumbre voluntaria, la desobediencia civil. Que eso es un invento del Thoreau y de Gandhi y de Luther King, de una serie de líderes del siglo XX. Muy Es bien, lo que ayuda a la autoservidumbre voluntaria frente a eso, la desobediencia civil. muy bien, pues lo dejamos aquí, ¿te parece? Y lo dejamos, me parece muy bien. Hasta la semana Hasta que la viene. próxima. Perdón, hasta la semana que viene. Que vaya bien. Eso mismo te digo. Un abrazo.